fueron fríamente calculados por el poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu Santo. Por ejemplo, mire conmigo el verso 26. Lo primero que vemos es que el Espíritu Santo instruye a Felipe para que él haga la voluntad de Dios. Es lo primero. Vemos al Espíritu Santo instruyendo, dando la instrucción a Felipe para que Felipe haga lo que Dios quiere que se haga en ese momento. En el verso 27 y 29 vemos al Espíritu Santo coordinando una cita, haciendo arreglos para una cita. En estos días que me mudé a Curazao, he tenido que ir con mi suegro al médico y fue una experiencia muy especial viéndome a mí en Curazao coordinando la cita médica para mi suegro, llevando los papeles para acá, los papeles para el médico, para el quien tenía que hacer el examen para que los resultados llegaran al médico, y el viejito no tuvo que hacer nada. Él solamente fue y se sentó. Y yo le dije, Manny, él se llama Manuel, me dicen Manny, siéntese y no, yo me encargo. Y él tranquilo ahí. Y yo le coordiné todo. Entonces, aquí yo veo al Espíritu Santo coordinándole a Felipe la cita con el eunuco. Nosotros muchas veces hacemos tantas cosas y ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros queremos hacerlo todo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él se sienta y te deja. Si tú quieres hacerlo tú, pues. Y por eso pasan todas las cosas que pasan que no deberían pasar, si podemos decir así. Tropezamos, en todo somos enseñados, sí, pero hay formas en las cuales tenemos que ser enseñados que no son muy agradables. Muchas veces, porque en lugar de dejar que sea el Espíritu el que coordine la cosa, que sea el Espíritu el que arregle la cosa, nosotros tenemos la tendencia de nosotros mismos arreglar nuestros asuntos. Y vemos acá, para mí esto fue muy hermoso, yo se lo confieso. Vemos cómo el Espíritu Santo en el verso 27 y 29, mire conmigo el 27, mírelo. Dice allí, dice, entonces él se levantó y fue. Fíjese que Felipe era muy obediente al Espíritu. Era un hombre de un entendimiento espiritual tremendo. El Espíritu no le explicó a él a qué iba, a ese camino del desierto, pero él fue. ¿Por qué? Porque él sabía que había un propósito de Dios cuando el Espíritu instruía. O sea, para nosotros obedecer a Dios no tenemos que exigirle a Dios que nos dé explicaciones. Nosotros tenemos que estar conscientes que hay propósito. Punto. No se mueva si usted no ha discernido que hay propósito. Entonces Felipe sabía que hay propósito porque estaba lleno. Él no andaba en la carne. En el capítulo 6 lo vemos, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles le impusieron la mano, pues fue una sobredosis que le vino encima, más de la que tenía. Porque antes de que le impusieran la mano ya estaba lleno. Lo dice el verso 3. Imagínense cuando los apóstoles le hicieron así encima. Una sobredosis de Dios. Y comenzó fíjese cómo juega el Espíritu con él. Ponte aquí, sí Señor, ponte allá, sí, y como un niñito inocente ahí como un ingenuo, como decimos allá ese bobo, como un bobito ahí, detrás del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere, que su iglesia ande detrás del Espíritu como una bobita, así te quiere llevar, bobito. Venga. Pero qué tristeza que tenemos una iglesia tan subversiva. Que el pueblo de Dios se ha tornado en un pueblo subversivo, agresivo, reactivo, cuestionador. Que siendo llamado a vivir en el Espíritu y siendo llamado a moverse como el viento, que no sabe ni dónde viene ni de dónde va, como dice Jesucristo, porque supuestamente es nacida de arriba, es una iglesia que Dios tiene que pelear tanto con ella. Y por eso hay tantas cosas. Y cuando suceden nos preguntamos por qué, qué pasó. Y a veces hasta nos confundimos.
Pero lo que pasa es que la sensibilidad, falta sensibilidad hacia el corazón de Dios. Fíjese cómo este hombre, el espíritu, vete, se va. Porque había un propósito de Dios. Ya desde el momento que tú naciste de nuevo, ya tú estás dentro del propósito. No debes tener miedo a obedecerle al Espíritu Santo. No debes de tener miedo a lanzarte cuando estás convencido que Él te está hablando y te está guiando. Y tienes el testimonio en tu espíritu que Él te está moviendo. Y mire como me pasó a mí a veces cuando somos novatos. Arrancamos cuando el Espíritu y chocamos, pero aprendemos a obedecerle en el camino. Y Dios no te toma eso a malo, porque Dios sabe que estamos aprendiendo. En el tiempo cuando la iglesia fue secuestrada por los hombres, por el poder del humanismo, de la política, que quitaron los ministros del Espíritu y se montaron los ministros naturales, los expertos, los doctores, los titulares. Habían dos profetisas que lloraban. Y le decían a los ministros, no ellas, el Espíritu en ellas es mía. Y decía, ¿por qué? Decían, ¿por qué me desprecian y me temen como si yo fuera un lobo? A través de estas mujeres. Yo no soy lobo. Y mire lo que pasó con la iglesia hasta hoy. Por esa falta de sensibilidad y obediencia a las instrucciones del Espíritu. Y aquí vemos que la obediencia de Felipe le facilitó al Espíritu Santo cumplir el propósito que Dios tenía para ese eunuco. Y vemos que aquí en el verso 27 dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Un etíope, lo más lejos que tenía Felipe, que tenía una cita arreglada por el Espíritu Santo con un africano, un hombre que venía de lejísimo, y que estaba regresando de adorar. Este etíope dice que era